Somos estudiantes del primer semestre de la Universidad del Cauca. En esta ocasión vamos a hablarles sobre el derecho procesal romano. Procedimiento romano. Como procedimiento entendemos que son las formas a las que los particulares, las civitas o el Estado se someten para hacer efectivo el ejercicio de las facultades y los derechos. De acuerdo con la época, el procedimiento romano tuvo tres sistemas diferentes, cada uno de ellos con características propias. Estos tres sistemas fueron las acciones de ley, el procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario. El sistema de las acciones de ley rigió durante el periodo arcaico, la época de la monarquía y la república. El procedimiento formulario durante el periodo clásico, fines de la república y el principado. Y el procedimiento extraordinario en el posclásico, época del imperio. Las acciones de ley. Las acciones de ley se dividen en acciones ejecutivas y acciones declarativas. Las acciones ejecutivas son las que autorizan al actor a ejercer la violencia privada contra quien le incumple una obligación a su favor a razón de un derecho verificado que no necesita probarse ante un juez. Las acciones ejecutivas se dividieron en la manus ineptio y la pignoris capio. La manus ineptio. Esta acción la tiene el acreedor contra el deudor incumplido. El acreedor acude a los pontífices para que le enseñen las palabras y los gestos que tiene que repetir ante el magistrado. Luego, el acreedor avisa al deudor que va a comenzar el proceso y lo lleva, si sea por la fuerza, ante el magistrado. Y por último, el acreedor recita la fórmula y realiza los gestos que le enseñaron los pontífices ante el magistrado. La pignoris capio. En este caso, no se trata de tomar por el cuello al deudor que no cumple, sino de la facultad del acreedor de apoderarse de una cosa que le pertenezca a aquel para satisfacer con ella su crédito. Esta acción servía para ciertas deudas de carácter militar, fiscal o sagrado. Las acciones declarativas eran los casos para los que era necesario la decisión de un juez para verificar la existencia de un derecho. Estas se dividían en tres: per sacramentum, per conditionem, per iudicis postulationem. Per sacramentum. Esta la sabía de dos clases, las in rem y las in personam. El in rem era utilizado para el uso sobre discrepancias de una cosa. Estando el objeto presente, cada una de las partes afirma ante el magistrado que la cosa le pertenece, y con las formalidades debidas, ambas partes tocan la cosa con una rama. Con algo conocido como la rei vindicatio, se decía, por ejemplo, yo afirmo que este caballo me pertenece de derecho quiritario. Habiendo dicho cuál es su condición, yo te he impuesto la vindicatio. Si la cosa que está en discusión es un inmueble, se llevaba ante el magistrado un símbolo de la cosa, por ejemplo, una teja, un ladrillo. Segundo, el magistrado ordena a las partes que se alejen de la cosa y se la entreguen provisionalmente a un tercero neutral llamado secuestre. Este, luego de resuelto el caso, entrega la cosa a quien le pertenezca el derecho. Tercero, las partes hacen la apuesta ante el magistrado. Esta consistía en un juramento sacro. Decía: juro que pagaré 500 haces al erario si no resulta cierta mi afirmación sobre el dominio del caballo. Cumplía esta etapa ante el magistrado, este nombraba a un juez privado que declarara cuál sacramentum es justum y cuál injustum. El per sacramentum in personam era utilizado para discrepancias sobre la existencia de una deuda. Tras un procedimiento similar al anterior, el juez decide si un objeto se debe devolver, si una creencia se debe pagar
o si las pretensiones de perseguir de una deuda se deben olvidar por haber sido declarada inexistente. Otra de las acciones declarativas es la percondizione. Estas son las acciones de ley por el requerimiento y toma el nombre de la palabra condico, que significa te doy cita. Se utiliza para el cobro de deudas de cantidad u objeto cierto, con un procedimiento más simple. El acreedor le hace un requerimiento al deudor, así: te doy cita para que comparezca ante el magistrado en 30 días con el fin de que se nombre un juez. Otra de las acciones, en las acciones declarativas, es la per iudicis postulatione. Con esta acción, las partes se limitan a pedir al magistrado que postule un juez para solucionar su problema, sin celebrar las apuestas. La crisis de las acciones de ley se aceleró en el año 242 a.C. El pretor peregrino, quien introdujo la costumbre de hacer un resumen escrito de la actuación ocurrida ante él para informar al juez que pronunciara la sentencia. Ese sería el primer paso para el aparecimiento del procedimiento formulario. Procedimiento formulario, llamado así porque termina con la absoluta oralidad, introduciendo la fórmula escrita, instrucciones y autorizaciones que enviaba el magistrado al juez. En él encontramos personajes como el pretor, que es el que redacta la fórmula de la sentencia, y el juez, que analiza los hechos, si es culpable condena y si no, absuelve. Las condenas tenían que ser en términos de dinero, por cuanto valga algo. Cuando hay una cosa que no se puede partir en dos, como un animal, la sentencia es que uno de ellos tiene que pagar su valor en términos de dinero. La excepción. El pretor incluye fórmulas nuevas que dejan pronunciar al demandado. Este, sin negar la pretensión del demandante, alega un hecho nuevo presentando circunstancias que no habían sido tomadas en cuenta y que, de ser probadas, paralizan la acción a perpetuidad, como cuando se ha pactado no reclamar un dinero debido. El pretor, buscando que el sistema formulario fuese más equitativo, nota que es necesario hacerle variaciones y crea las fórmulas pretorias. Estas se dividen en fórmulas ficticias y fórmulas con transposición de personas. Las fórmulas ficticias se aplican cuando una reclamación equitativa no cumple con los requisitos de ius civil. El pretor ordena al juez que incluya una ficción en la fórmula, o sea, que dé por existente un hecho que no existe en realidad, para así obtener éxito en la reclamación. Las fórmulas con transposición de personas consiste en que la estructura típica de la familia romana está respaldada por el derecho civil, lo cual exonera de responsabilidad al pater familia por las actuaciones de sus dependientes. Con el tiempo el pretor se da cuenta que esto es injusto y redacta una fórmula en la cual el pater familias responde por las actuaciones de sus dependientes. Las pruebas que servían para el procedimiento romano, encontramos que la costumbre judicial admitía 5 medios de prueba. Estos son los documentos públicos y privados, los testigos, el juramento, presunciones y la confesión. En la ejecución de la sentencia, encontramos que si pasados 30 días después de dictada la sentencia, el condenado no cumplía la decisión del juez, el acreedor podía hacer valer el derecho ante el pretor ejerciendo la actio audicati, y al deudor entonces solo le quedan dos caminos: negar la deuda o aceptar la deuda. Medios procesales complementarios. Estos podían ser utilizados por el magistrado para agilizar y hacer más efectiva la administración de justicia, así sea ante el uso de la fuerza. Interdictos. Eran órdenes dirigidas a un ciudadano por el magistrado a solicitud de otro ciudadano, sin saber si sus afirmaciones son ciertas y sin estar presente la otra persona contra quien se dirige. Restituciones por entero. Era una decisión del magistrado que restituye las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrarse un acto jurídico inicuo. Las estipulaciones pretorias se usaban a petición de una persona. El pretor podía exigirle a otra que haga una promesa solemne, con el fin de facilitar el desarrollo de un proceso o para proteger situaciones desprovistas de tutela.
último sistema en el derecho procesal romano encontramos el procedimiento extraordinario. Con el fortalecimiento del poder del príncipe y el posterior aparecimiento de los emperadores, se hizo necesario crear un nuevo procedimiento que se adaptara a los nuevos regímenes políticos. Decían los príncipes que si ellos eran la máxima autoridad en Roma, ¿cómo podían permitir que la justicia estuviera administrada en su mayoría por particulares totalmente autónomos? Entonces decidieron suprimir la fase ante el magistrado y volver al juez un funcionario público. Poco a poco este procedimiento fue desplazando al formulario, hasta que lo hizo del todo. Sin embargo, con su típico respeto a la tradición, los romanos conservaron muchos términos del procedimiento formulario a los que le dieron un nuevo sentido. Como innovaciones que trae este procedimiento, vale la pena mencionar la posibilidad de recurrir en segunda instancia la sentencia ante un magistrado de rango superior, esto llamado la appelatio, el paso al sistema de tarifa legal de las pruebas y la condena a pagar las expensas del proceso. Bueno, así llegamos al final de esta explicación de lo que fue el derecho procesal romano. Muchas gracias por su atención. Bye.